Hemos expresado anteriormente nuestra necesidad de encontrar en las Escrituras el consejo de Dios para guiarnos en cada detalle de nuestras vidas. Dios es preciso en las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos, sepamos de Él para dirección de nuestras vidas. Debemos de convertirnos en verdaderos seguidores de Dios y de lo que Él ha dicho, porque su palabra es el consejo de Dios. Hemos dicho anteriormente, eso es su consejo, es la palabra de Dios, su consejo para nosotros. En realidad, no es compatible o es verdaderamente incongruente el afirmar creer en Dios, pero no creer o hacer lo que Él dice. La realidad es que muchas personas que profesan seguir a Cristo, en realidad no lo hacen porque viven sin seguir y atender lo que Él ya ha dicho. Es muy importante. Si yo soy un seguidor de Cristo, es evidente que debo de seguir lo que Él dijo. Dios nos ayude a corregir nuestra manera de relacionarnos con Él y que podamos aprender para hacer conforme a todo lo que Él nos indica en su palabra. Bienvenidos, hermanos, muy queridos. Cada vez que nos reunimos por este medio, para mí es significado, es tremendo, es una enorme satisfacción. Porque puedo estar con ustedes, me dispensan el favor de su atención, su confianza, y es una oportunidad para poder sentirme cerca de todos. Para mí este tiempo juntos, aparte de ser de mucha gratitud a Dios, de mucha alegría, demanda una gran responsabilidad. Sí, la responsabilidad de buscar a Dios, escucharle, tratar de encontrar el deseo de su corazón y su consejo para poder compartirlo con todos. Para mí cada uno de ustedes es una persona muy importante, muy valiosa a los ojos de Dios. No sé cómo te miras tú, pero te lo quiero decir, a los ojos de Dios tú eres muy valioso, muy importante. Y mi respeto y amor hacia cada uno de ustedes me obliga a rogarle, a pedirle al Señor por su gracia, por su favor, para poder expresar lo que pueda ser de edificación a personas tan importantes como ustedes, personas a quienes Dios trajo a este mundo con un maravilloso y perfecto plan. La propuesta bíblica que tengo para esta oportunidad es el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Es una carta muy conocida, es un libro muy importante en la Biblia. Se conoce a Romanos como el primer manual de teología sistemática de la iglesia. De hecho, Pablo quería dejar registrada la doctrina antes de morir. Algunos han calificado este libro o carta como la obra maestra de Pablo. De los escritos de Pablo, que son muchos en el Nuevo Testamento, de sus escritos, esta carta es la más larga, teológica y didáctica. En ella nosotros vamos a encontrar la más completa exposición de la doctrina de la salvación y de la justificación por la fe. La lectura de Romanos ha tocado, ha transformado, ha llevado a mucha, pero mucha gente por todas partes en el mundo a experimentar la dicha del nuevo nacimiento. Les propongo, como lo he dicho anteriormente, y lo voy a seguir haciendo con insistencia, les propongo invertir mucho tiempo a la lectura y estudio de la Biblia, y en esta ocasión particularmente del libro, de la carta de Pablo a los Romanos. Una hermosa carta. Los 11 primeros capítulos de Romanos nos hablan con profundidad acerca de las verdades teológicas, la necesidad de la salvación, por cuanto todos hemos pecado, todos
Necesitamos salvación. La doctrina de la justificación, la solución de Dios para los pecados del hombre. Los pecados del ser humano tienen una respuesta. La santificación, que habla de la solución de Dios a la naturaleza pecaminosa de cada ser humano. Hay muchos temas que se tocan en la carta a los romanos. Se habla del Espíritu Santo, del Israel, el Israel de Dios y las promesas de Dios para su pueblo, y otros temas de teología y doctrina bíblica que valdrá la pena que nosotros invirtamos tiempo en leer todo este libro, toda esta carta a los romanos, que es tan, pero tan hermosa, y repito, ha convertido el corazón de mucha gente. Y ha encontrado mucha gente una respuesta para lo que no sabían, para muchas preguntas que ellos tenían, y una respuesta sobre todo para volver su corazón a Cristo. Los siguientes, dije que los primeros 11 capítulos hablan mucho de la teología, las verdades teológicas, doctrina. Los restantes 5 capítulos de Romanos hablan de la manera como en la práctica debemos de vivir las verdades teológicas. Y eso es bien importante. En otras ocasiones yo he dicho, no solo se trata de saber lo que la Biblia dice, sino vivir en base a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros. Es importante conocer la doctrina, claro que sí, invertir tiempo en saber cómo es que Dios nos salvó a través de la obra de Jesús, cómo fuimos adoptados como hijos, cómo podemos nacer de nuevo, cómo podemos ser justificados, santificados. Todo lo que sabemos doctrinalmente debe de manifestarse en nosotros en la práctica de vida como verdaderos creyentes que debemos de ser. Pablo, el apóstol, nos exhorta, nos anima y nos aconseja para responder de acuerdo a cómo nosotros hemos creído. Y les invito para que nos enfoquemos en el capítulo 12, unos consejos bien prácticos de Pablo para la iglesia, para los creyentes que están en Roma, para aquellos que habían conocido al Señor. Seguramente cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, cuando estaban aquellos en el aposento alto y hablaron en nuevas lenguas y maravillosas cosas pasaron, que se bautizaron miles. Seguramente muchos de aquellos que estaban ahí eran gente que venían de Roma y habían regresado a la ciudad de Roma para poder seguir creciendo en su fe. A esta iglesia, los romanos, Pablo le escribe. Repito, en la primera parte del libro nos habla de doctrina. En los últimos 5 capítulos del libro nos habla del aspecto práctico de la fe. O sea, no se trata de saber solamente, se trata de vivir conforme a lo que sabemos. Y eso es una gran necesidad el día de hoy. Ojalá que juntos podamos aprender en esta oportunidad del aspecto práctico de la fe. ¿Qué debemos de hacer nosotros con nuestras vidas de manera práctica, como creyentes que somos, como creyentes que conocemos la doctrina? Capítulo 12, y digo el 13, el 14, el 15, 16 también. Por favor, usted léalo en casa. Pero nos vamos a detener en el capítulo 12. Versículo 1 dice acerca de los deberes cristianos, como tiene el título esta porción. Así que, hermanos, está hablando a la iglesia, a los hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O
sea, la idea de Pablo es todo lo doctrinal que ya conocen, ahora háganlo práctico con un testimonio de vida. Esta es la manifestación, la práctica de vida de alguien que ha conocido la doctrina de la salvación. Tiene estos elementos. Yo les ruego, es una petición que hace Pablo, el escritor de esta carta. Os ruego por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los que estamos en Cristo debemos de vivir ofreciéndonos por completo bajo el control de Dios. Todo en nuestras vidas, todo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de ser, todo debe de hacer bajo el completo, total control de Dios sobre nuestras vidas. Cuando se habla de ese pasaje, se nos está hablando de vivir como instrumentos de justicia, vivir como instrumentos de rectitud, de integridad. No se puede separar solamente el conocimiento con el estilo de vida. Esas dos cosas tienen que ser congruentes, tienen que ir a la par. Lo que yo conozco debe de manifestarse en mi vida con mi manera de vivir en base a lo que yo conozco de Dios. Dios nos alcanza a nosotros con tantas misericordias, con tanta riqueza espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros ofrezcamos a Dios un servicio que sea agradable a Él como parte de nuestra adoración. Sí, el Señor a través de Pablo está hablando, diciéndonos que todo lo que sabemos de parte de Dios, todo lo que sabemos doctrinalmente, que eso debe de traducirse con una vida que es un testimonio claro de un servicio que adora a Dios, dedicado completamente al Señor. En estos primeros 2 versículos nos habla de eso y nos habla del cuidado que tenemos que tener nosotros en relación a nuestras vidas. Primero, repito, que nuestros cuerpos sean presentados como un sacrificio vivo, agradable, santo, delante de Dios. Que todo en nosotros esté bajo el perfecto, total control de Dios. Ya no vivamos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Que no seamos nosotros los señores de nuestra propia vida, sino que sea Él. Y eso es algo que nos debe de poner a pensar a nosotros acerca de quién es el Señor, nosotros o Él. El segundo versículo de este capítulo 12, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, Pablo está deseando, está diciéndole a los lectores a quienes está dirigida la carta, que no se hagan conforme a este siglo, que no se hagan conforme a este mundo, sino que estén transformándose por medio de la renovación que comienza en su entendimiento, en su mente, para que ellos puedan saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos nosotros también? Claro que sí. Hemos dicho como mucha gente, dirigidos por sus propios razonamientos y sus propios consejos, desviaron su corazón. Lo que Pablo está enseñando aquí es que nosotros debemos de permitir al Señor que nuestra vida no tome forma de este mundo, no tome forma de esta sociedad.
que nuestras creencias, que nuestras ideas, que nuestros valores deben de ser diferentes a los valores del mundo, a los valores de la sociedad, si es que acaso hemos de verdad aceptado el evangelio que se nos ha enseñado. Si no, solamente es un decir. Yo conozco, yo sé lo que dice la Escritura, solo es un decir si acaso no podemos vivirlo. Pablo está diciendo que nosotros debemos de presentarnos totalmente como un sacrificio agradable a Dios. ¿Cómo está siendo nuestra entrega a Él? ¿Qué estamos haciendo hoy? Nos está diciendo, no agarren forma, no tomen el modelo de este siglo, de este mundo, sino dejen que el Señor vaya transformando, renovando su entendimiento para que ustedes puedan conocer. Yo sé que todos nosotros queremos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero para poder hacer eso necesitamos que nuestro entendimiento se vaya renovando, y eso lo podemos hacer si le permitimos al Espíritu Santo venir a nuestra vida y permitir que cambie, dejarnos dirigir por Él y no por nuestros propios razonamientos. Todas nuestras ideas, todos nuestros valores, lo que hemos aprendido del mundo, todo lo que se dice por ahí, no, lo nuestro debe de ser diferente. Diferente a lo que dice el mundo, diferente a lo que dice nuestra sociedad, si de verdad hemos conocido el evangelio de salvación. Ahí habla de transformarnos, que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, que seamos transformados, que los cristianos, que los creyentes como tales demos un testimonio muy, pero muy claro de que nuestra conducta exterior muestra una naturaleza interior transformada, cambiada, redimida, y eso se muestra con una conducta de vida diaria, no ocasional, no es por actos momentáneos, sino por un estilo de vida que refleja en mi exterior que mi interior ha sido transformado por el poder de Dios, por su gracia, por su favor. La transformación espiritual comienza en la mente y en el corazón. Es diferente a vivir llevados por las corrientes del mundo, las corrientes de la cultura nuestra. Es diferente a eso. Atendiendo las verdades de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo guiar, moldear, transformar nuestras vidas, lo cual nos permitirá a nosotros resistir, ser fuertes, triunfar contra las tentaciones, contra el pecado y contra Satanás. ¿Por qué mucha gente fracasa? Simplemente porque no están permitiendo ser transformados en su entendimiento. Porque no están presentando sus vidas, sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Lo que hace mucha gente lo hace solo porque hay que hacerlo, no por adorar a Dios. Hay mucha gente, y tengo que decirlo con mucha pena, mucho dolor, hay mucha gente que está muy ocupada haciendo un montón de actividades, aún en la iglesia, pero solamente porque es su responsabilidad, no porque entienden que debe de ser para adorarle a Él. Y es lo que Pablo está tratando de enseñar. Imagínense hace cuánto tiempo Pablo escribió esta carta y es tan vigente para nosotros hoy. Yo le pido al Señor que nosotros seamos sencillos y sensibles para poder aprender de lo que Pablo quería enseñar en la palabra. Que nuestro entendimiento sea cambiado, sea transformado. Claro, vivimos tanto en el mundo, aprendimos tanto del mundo, venimos a Cristo y queremos traer lo mismo del mundo ahora aquí a Cristo. No se puede, debe de haber una renovación en nuestro entendimiento. Ya salimos de las prisiones de oscuridad, ya salimos de todo lo que el diablo nos tenía atrapados, lo esclavos que éramos nosotros, ya salimos de eso. No debemos de traer ahora esta nueva vida, todo ese montón de oscuridad, no. Aprendimos mal en el mundo,
pero en Cristo podemos aprender diferente. Y es lo que Pablo está tratando de enseñar, que nuestro entendimiento sea renovado, que aprendamos de una manera diferente, no como vivíamos antes. Y esto solo será posible si atendemos el consejo de Dios en la palabra, permitiendo que su Espíritu Santo y teniendo un corazón dócil, nosotros podamos permitirle a Él que Él cambie nuestra manera de pensar, para que también pueda cambiar nuestra manera de vivir. El testimonio, queridos hermanos, el testimonio de una vida, de una mente renovada, es producto de una verdadera saturación y control por la palabra de Dios. No hay otra forma. No son ideas locas que el mundo propone o sugerencias que uno hace. No, no hay manera. Una mente renovada solo puede ser tal cuando esa mente está saturada, controlada por la palabra de Dios. Hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de dominar la palabra solamente. Se trata sobre todo que la palabra nos domine a nosotros. Porque si la palabra nos domina, nuestra mente va a ser transformada. Vamos a tener el pensamiento de Dios, no el concepto y el pensamiento del mundo, y las cosas van a ser diferentes. Y de esa manera sí podemos nosotros conocer, así como dice Pablo, que renovemos nuestro entendimiento, porque es la única manera, renovando nuestro entendimiento, que podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocemos la doctrina, conocemos muchas cosas que la Biblia dice, pero también tenemos que aprender a vivir, cómo relacionarnos con los demás. Y los siguientes pasajes de este capítulo 12, repito, del capítulo 12, 13, 14, 15, 16, nos habla muchos consejos de cómo nosotros debemos de vivir en nuestras relaciones, tanto con Dios, personales, familiares, grupales, con otras personas en la iglesia, y tenemos que aprender de todo eso. Leo el capítulo 12, versículo 3 al versículo 21. Hay mucha lectura. Esto es relacionado a lo que hacemos nosotros, a lo que debemos de hacer, a lo que se espera que alguien que conoce la doctrina, que ha nacido de nuevo, esto se espera que una persona así pueda vivir. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy triste que en este tiempo estamos buscando a ver quién es más que los demás. Pablo no dice eso. Pablo dice que cada uno de nosotros ha recibido una gracia, pero que por esa gracia que hemos recibido, nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Reconocer, queridos, que en nosotros mismos nada podemos y somos como nada. No estoy diciendo que nos miremos menos y no estoy diciendo que nos miremos más, sino conforme a la gracia que cada uno tiene, que de esa manera se viva y se mire a sí mismo.
no como teniendo un mayor concepto o pensando de mí sin cordura, como que yo soy lo mejor de este mundo. No, no necesitamos correr en esa carrera, sino que pensemos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie es mejor que nadie. Eso es lo que nuestra sociedad nos enseña y es lo que muchas veces el enemigo quiere hacer con nosotros, que unos se puedan sentir más que los demás. No. Entre muchos somos iguales. Cada quien con lo que Dios le asignó a cada quien y con un propósito y por una razón. El Espíritu Santo ha repartido a cada uno de nosotros la proporción correcta de su gracia para cumplir una función particular y específica en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú y yo somos creyentes. Tú y yo conocemos a Cristo. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo debemos de ser parte del pueblo de Dios y estar congregándonos. Y si es así, Dios nos asignó una parte. No es mayor, no es menor, simplemente es una gracia que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que nunca estés midiéndote con otros, quién tiene más, quién tiene menos. No hagas eso. Por alguna razón Pablo está diciéndolo ahí, para corregir quizás la práctica de alguna gente que hacía estas cosas. No, el Espíritu Santo a cada quien ha repartido una gracia, la proporción correcta de su gracia, para que cada uno cumpla una función particular, importante, específica y necesaria en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos los creyentes recibimos del Espíritu Santo los recursos exactos que cada uno necesita para cumplir con la función que Dios quiere de nosotros en la iglesia. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí, que pensemos nosotros con cordura, no teniendo un concepto más alto, como que tenemos un nivel más alto que todos los demás. No es así. Lindo ver en Jesús que se agachó para lavar los pies de los discípulos. El Señor, el Rey de Reyes, dándonos ejemplo a nosotros. La vida de alguien que conoce realmente a Dios. Así debe de ser el corazón nuestro también. No vernos menos, no vernos más. Vernos privilegiados, que Dios nos ha apartado para ser parte de su pueblo y que Dios nos ha dado alguna gracia. Tal vez tú no te has dado cuenta qué gracia te ha dado Dios, pero Dios te ha asignado una gracia y debes de consultarle a Él para poner esa gracia al servicio de la casa de Dios. De hecho, el consejo de Pablo para la iglesia en Roma es tan importante y este consejo también es tan importante para nosotros. Voy a leer el resto de los pasajes que están ahí escritos. Leo el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, no lo mates, no lo maltrates, dale de comer. Si tuviere sed, no lo tires al desierto, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el Proverbio 25, 21, 22 al final dice: y Jehová te lo pagará. Consejos para los creyentes. Todos los creyentes, repito, hemos recibido una porción, el recurso exacto del Espíritu Santo que cada uno necesita para cumplir con una función en la iglesia. Nadie es más, nadie es menos. No. Cada uno debe de usar con fidelidad, con humildad, con entrega de lo que Dios les ha conferido en su gracia y sabiduría, para adorarle a Él, para honrarle a Él, para servir en su casa. Somos un cuerpo y cada uno hace su parte para edificar. Nadie puede sentirse mejor que nadie. Las manos necesitan los dedos. Todos nos necesitamos. Nadie es más. Por favor, nunca estés buscando ser más que los demás. Lo que debes de buscar es de asegurarte que honras el corazón de Dios, poniendo a su servicio la gracia que te ha sido dada. Y esa gracia no compite con la gracia que Dios le da a otros, porque la gracia de Dios es repartida, dándole Dios dones a las personas para que esos dones puestos en adoración, al servicio al Señor, al servicio a la iglesia, puedan edificar la iglesia. Yo no entiendo en este tiempo cómo hay gente que quiere verse más que los demás. No es así. Jesús no nos dio ese ejemplo. Al contrario, lavó los pies de sus discípulos, siendo Dios y el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese ejemplo debemos de tomar nosotros. Hoy muchas cosas se dicen, por lo mucho que uno puede saber, por uno conocer, uno sabe doctrina, uno sabe teología. No es eso, lo que necesitamos es vivir lo que la palabra nos enseña. Y realmente si hay algo en nuestro interior correcto, que se manifieste en lo externo. Mostrar en nuestra vida, en nuestra conducta, que hay un cambio interior en nosotros. Que lo vean
nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros, que lo vean la iglesia, la gente. Y sobre todo, que Dios sabe todas las cosas. Él premia a cada uno por su fidelidad y por su entrega. Somos un cuerpo. Usted como creyente debe de ser parte de una iglesia, de una congregación, de la iglesia del Señor, donde sea que esté. Y usted debe de hacer su parte para edificar. Dios le dio a usted algo muy especial. Quizás nadie más lo tenga. Porque Dios se lo dio a usted porque es necesario para edificar el cuerpo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Por eso a mí me encanta la parte práctica de este libro de Romanos. Nos está diciendo cómo vivir, no solo cuánto sabemos, no solo cuánto conocemos, sino cómo debemos de vivir. Además, tenemos que saber que nada de lo que tenemos lo obtenemos por mérito propio, sino por la misericordia del Señor. Así que nosotros debemos de ser dedicados, debemos de ser generosos, debemos de tener un corazón, pero de servicio, para dar con lo recibido de parte de Dios todo lo que tenemos, no esconderlo. Aquí nos habla la Biblia de tantas cosas hermosas. Yo como quisiera detenerme en cada una de ellas, ya la leí, pero aquí dice versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No dice que el que profetiza es más que los demás. No. O si de servicio, no dice tampoco que el servicio es menos que los otros. No. Si lo tienes, esa gracia de profetizar, de servir, pues hazlo. El que tiene la enseñanza, el don, la gracia de enseñar, pues que le enseñe. Conforme a la medida de la fe, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, con buen ánimo. Aquí estoy, con disponibilidad, con disposición. El que hace misericordia, con alegría, no con tristeza. No con lástima, sino con alegría. El amor debe de ser sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Si usted ha conocido a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted debe de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si usted todavía ama lo malo, dudo mucho que realmente ha conocido a Cristo. Piénselo muy bien. Porque tenemos tiempo para arrepentirnos y para permitirle al Señor que nuestra vida, nuestro entendimiento cambie, que no nos conformemos al modelo de este mundo, sino que seamos nosotros transformados, renovados para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Que nos amemos en el cuerpo de Cristo a veces da tristeza, pero cuánto pleito hay, ¿verdad? Los que piensan que saben más, que tienen más derecho, los que se levantan simplemente para juzgar a otros. No, aquí habla de amarnos unos a otros con amor fraterno. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, cuando se nos pide a nosotros ser diligentes, pues ser diligentes, no perezosos, fervientes, ardientes en espíritu, que estemos ardiendo por servir a Dios con todo el corazón, sobre todo en este tiempo. Hay mucha gente que ha sufrido mucho, en muchos lugares han sufrido mucho por todo lo que estamos viviendo. Y el cuerpo, en lugar de juntarse y cada quien hacer su parte, a veces da tristeza, pero parte del cuerpo lo que están haciendo es ver qué hacen por sí solos, por su cuenta. No hagas eso, no pierdas el tiempo en eso, no. Nosotros somos un pueblo, un cuerpo, y necesitamos mutuamente enfrentar nuestro adversario, nuestra adversidad, nuestro dolor, nuestra tristeza y edificarnos juntos.
Gozaos en la esperanza. Que tenga profundo gozo, dice ahí. Gozaos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Así como debemos de ser constantes en la lectura de la palabra para oír el consejo de Dios, constantes en estar orando, buscando a Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo. ¿Qué cosa? Bendecid a los que os persiguen. ¿Verdad que mucha gente no hace eso? Tenemos el concepto, pero en la práctica no lo hacemos. En la práctica mucha gente quiere ver cómo le cae encima a otros, por razones justas o simplemente por impresiones de sus propios corazones. Pero aquí Pablo dice, no, no es así. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No hables mal de los demás. No hay que maldecir de nadie, de nada, de otros. No. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, juntos, entre vosotros, no altivos, no viéndose unos más que los demás, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Todos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos muchos iguales. Todos rescatados con la misericordia de Dios, alcanzados, no por méritos propios. ¿Quién es más? Unánimes, no altivos, asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mucha gente piensa que sus pensamientos son mejores que los pensamientos de los demás. No, no hagas eso, no pierdas tiempo. No seas sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Hay gente que está esperando el momento para vengarse. No, no hagas eso. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Procurar es tratar de buscar, tratar de encontrar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, porque ya no depende solo de uno, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo, mire qué concepto, como Pablo lo enseña. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos enemigos? Hay gente que ora para que algo venga contra ellos. No, no hagas eso. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y como decía en Proverbios 25, 21, 22, al final dice, y Jehová te lo pagará. Termino diciendo, no seas vencido de lo malo. Hay gente que quiere vencer lo malo con algo más malo. ¡Qué error! ¡Qué error! Alguien me hace algo malo, entonces yo busco la manera astuta para ver cómo hago algo más malo para poder defenderme y para poder alcanzar justicia. No hagas eso. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Nada de lo que hacemos debe de ser para agradarnos a nosotros mismos. Nada de lo que hacemos debe de servir para querer obtener reconocimientos y gratitud de los demás hacia nosotros. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo para glorificar a Dios. Si algo hemos recibido, con dedicación, con generosidad, con sacrificio, con alegría, pongámoslo al servicio de los demás, así como lo hemos recibido. No lo escondamos. Seamos sencillos, íntegros y con intenciones nobles de querer honrar a Dios en todo lo que hacemos. Como usted ve, todos estos pasajes nos muestran los rasgos que se esperan ver, que se espera ver en una persona llena del Espíritu Santo, las características de esa llenura
que tiene que ver con diferentes categorías de deberes personales, deberes familiares, deberes con los demás, deberes con aquellos que nos consideran enemigos. Ya dijimos, amor sin fingimiento, diligencia, no pereza, fervientes en espíritu, tener calor suficiente, hervir para ser adecuados y productivos, gozosos en la esperanza. Queridos, Jesús regresará por nosotros y nos redimirá por siempre. Todo lo demás, tratemos de, en su palabra, aprender cómo podemos vivir para agradar el corazón de Dios. Termino diciendo, usted notará que el énfasis de esta conversación no es, sí es mencionar que en el libro de Romanos hay mucha doctrina. Pero mi énfasis hoy es que vivamos de acuerdo a lo que hemos conocido de parte de Dios. Y tengo que decir esto muy seriamente. Necesitamos mucha dedicación para asegurarnos que no falte nada de una verdadera vida y práctica de fe que honre a Dios y que pueda servir a su pueblo y a sus propósitos. Dios te trajo a este mundo para que tú seas parte de lo que Dios tiene como respuesta a las necesidades, para que su reino sea engrandecido. No nos quedemos parados, no nos quedemos estáticos, sino traigamos fervor de hacer, de agradecer lo que hemos recibido del Espíritu Santo y usarlo para la edificación de muchos. Que Dios te use en gran manera. Mi oración. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.